Buenas noches. Hoy 21 de septiembre del 2021 trataremos un tema muy importante que concierne mucho al tema de títulos valores y es el tema de endoso. El endoso en los títulos de valores. Entonces, en este video trataremos de definir primero que todo cuál fue el origen de la palabra endoso, de dónde viene. Segundo, cuál es su definición más aproximada, porque como tal no existe una definición taxativamente en la ley. Tercero, qué partes intervienen en el endoso. Cuarto, los requisitos. Quinto, las clases de endoso que existen normativamente. Y sexto, la modalidad de los endosos. Estos son los temas que trataremos en este video el día de hoy, 21 de octubre del 2020. Algo muy importante que hay que aclarar es que la definición de la palabra endoso no está estipulado en el Código de Comercio. No lo está. En el Código de Comercio se le dedica unos capítulos, unos artículos a lo que es el endoso como tal, pero una definición de lo que es la palabra endoso no la hay. Lo que sí se puede discernir es que el endoso es una figura netamente jurídica en el derecho comercial. Ese es el endoso, una figura netamente jurídica que permite la negociabilidad de los títulos valores. Ese es el endoso, permitir que los títulos valores sean negociables. Eso bajo una figura netamente jurídica. En cuanto al endoso, entran dos partes principales a ser parte de él. Son como las dos partes importantes dentro de lo que es un endoso. Uno, se dice que la persona quien endosa se llama endosante. Si yo tengo una letra de cambio en mi poder y se la quiero vender a una persona porque necesito una plata urgente, yo le endoso a esa persona, yo soy el endosante de ese título valor. Ahora, esa persona que recibe ese título valor con mi endoso se llama endosatario. Entonces, las dos partes principales que hay en el endoso son quien endosa, que se llama endosante, y el beneficiario de ese endoso, que se llama endosatario. Nuestra norma, el Código de Comercio colombiano, nos habla sobre tres clases de endoso. O sea, eso es lo que nos dice taxativamente la ley. De estas tres clases de endoso, existe el endoso en propiedad, el endoso en procuración y el endoso en garantía. Esos son las tres grandes clases que existe en el endoso. Como lo decíamos, existen las tres clases de endoso: endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía, la cual explicaremos una por una con un ejemplo para que nos quede de manera clara a nosotros como futuros abogados, ya sea cuando seamos endosatarios o cuando seamos parte, por lo menos abogados, o cuando seamos jueces que llevemos un caso, o cuando seamos endosantes, saber lo que corresponde a cada parte, saber cuáles son las clases de endoso que se dan en ese título valor. El endoso en propiedad, como tal, no existe una definición en el Código de Comercio, mientras el endoso en procuración y el endoso en garantía sí tiene su norma taxativa en el Código de Comercio. El endoso de propiedad no. El endoso de propiedad simplemente es ceder un título o valor que me pertenece a otra persona, ya sea vendiéndosela o enajendándosela, pero siempre y cuando esa transferencia se haga mediante el endoso. Yo endoso a esa persona, al nombre de esa persona con mi firma, para que esa persona sea ahora mismo la propietaria de ese título valor y ella la haga exigible. Ese es el endoso en propiedad. Yo se lo cedo a ella para que ella, dependiendo si es una remuneración porque se lo vendí y me pagó, ya ella es la que va a ser exigible, ya ella es la que va a reclamar ese título de valor dentro de los tiempos establecidos. El endoso en procuración
sí está tasativamente en la norma en el Código de Comercio, artículo 658. En el artículo 658, en lo que tiene que ver con el endoso de procuración, no se le da el título, la posesión del título a la persona. Le pongo un ejemplo, el título sigue siendo mío, pero se lo doy a otra persona, en este caso a un abogado, porque ya se hizo exigible el título. Yo lo que hago darle es en procuración a ese abogado para que inicie una demanda ejecutiva en contra de la persona. Pero no le estoy diciendo reclámeme el título, ten en propiedad porque te debo una plata, no, le estoy dando a él un título, una evidencia para que él inicie un proceso de demanda ejecutiva contra esa persona. Por eso es que en el título valor hay que poner endoso en procuración. Él no lo va a reclamar ni nada por el estilo, lo que va a iniciar es un proceso. Cuando ya llegue al fin término la demanda, si sale a mi favor, yo simplemente le pago unos honorarios a esa persona por haberme hecho exigible ese título valor. Yo lo entrego es en procuración. Él no va a hacerlo exigible reclamándole a la persona ni cobrándosela directamente y a quedarse con la plata él. No, la plata sigue siendo mía, el dinero sigue siendo mío. Ese es el endoso en procuración. El Código de Comercio nos habla sobre el endoso en garantía. Recordemos que son tres figuras: endoso en procuración, endoso en propiedad primero que todo y endoso en garantía. El endoso en propiedad no tiene ninguna normatividad que diga lo que es un endoso en propiedad. Sin embargo, el endoso en garantía es aquella facultad que tiene la persona para dar ese título o valor que tiene para respaldar una obligación. Les pongo un ejemplo. Yo voy a comprar un carro, el carro vale 20 millones de pesos y yo me comprometí a dar la plata a finales de este mes, el 30 de septiembre. Pero yo tengo un cheque que se vence el 30 de septiembre. Como yo no tengo toda la plata, sino que tengo 10 millones de pesos y los otros 10 millones están respaldados en el cheque, yo lo que hago es decirle al comprador: mira, yo te doy 10 millones de pesos que tengo en efectivo, te doy 10 millones de pesos en este cheque que yo voy a hacerlo exigible a finales de este mes. Yo le estoy dando ese título en garantía, pero tengo que endosar lo que diga en garantía, porque si no digo que dice en garantía, es como si le estuviera diciendo que ese título de valor es en propiedad y es como si se lo estuviera regalando los 10 millones de pesos a él adicional fuera de los 10 millones de pesos que le debe. No, tengo que ponerlo en garantía. Señor dueño del carro, aquí están mis 10 millones de pesos en efectivo, aquí están los 10 millones de pesos en este cheque que yo antes de que se acabe el mes te entrego los 10 millones de pesos que te debo y tú me regresas el cheque. Ese es el endoso en garantía. Pero la persona tiene un respaldo de cómo exigirme a mí. Si yo le quedo mal y veo que ya él ve que puede cobrar el cheque y hay un endoso en garantía, él puede hacer exigible ese título o valor. Esa es la diferencia entre el endoso de garantía, el endoso en procuración con el endoso de propiedad. Que si no se dice taxativamente que es en procuración o que es en garantía, se supone, se entiende que es un título o valor con un endoso en propiedad. Como vemos, ya vimos la clase de endoso. Ahora vamos a tocar un tema importante en cuanto al endoso como tal. ¿Cuáles son las modalidades que yo debo poner en el endoso? Y puedo poner endoso a la orden de X persona, el endoso en blanco o endoso al portador. Cualquiera de los tres es válido, pero vamos a explicarlo uno por uno con un ejemplo para que veamos el alcance de estas modalidades. El endoso a la orden consiste simplemente, llanamente, en el endoso a la orden se da cuando se coloca el nombre de la persona del endosatario, el nombre del endosatario. Cuando yo lo coloco a la orden de el señor Marlon de León, porque él es mi abogado y se lo estoy entregando en endoso en procuración, yo tengo que poner el nombre de él. Por eso se llama a la orden. Tiene que ir especificado
el nombre de la persona a que va dirigido. La ley permite que pongamos el nombre de las personas a quien va dirigido el endoso o el título valor mediante el endoso, ya sea en procuración, ya sea en garantía o ya sea en propiedad. Debo poner el nombre. Ese es el endoso a la orden. Poner el nombre de la persona del endosatario a quien va dirigido el título valor. Pero la ley también permite que yo pueda dejar el título valor con un endoso en blanco. O sea, que lo endoso en blanco, que no vaya dirigido a nadie. Simplemente que lo dejo en blanco. Entonces, de acuerdo al título, de acuerdo al artículo 654 del Código de Comercio, el endoso se puede hacer en blanco y lo único que se requiere es la firma del endosante. Yo, John Rodríguez Hincapié, endoso el siguiente cheque, endoso el siguiente letra de cambio, el siguiente pagaré, lo endoso, pero no va dirigido al endosatario, no se sabe quién es. Cuando yo lo entregue a la persona que se lo entregue, que todavía no sé quién es, ella misma puede poner sus datos, puede poner sus nombres, los datos de ahí. Entonces yo puedo poner el endoso a la orden dirigida a la persona que es con la firma del endosante, y ese endosante yo en este caso pongo la firma en blanco para que la persona que sea, porque todavía no sé a quién le voy a dar el título valor, lo llene como endosatario. Ese es el endoso de blanco, me permite poner la persona o ponerlo en blanco, no dirigido a nadie. Y la ley del Código de Comercio también determina que puedo endosarlo no solamente a la orden, a una persona en específica o en blanco, sino que lo puedo hacer al portador. Es decir, yo vengo y endoso un cheque al portador y cualquiera persona que tenga en posesión ese título o valor lo puede hacer exigible. Le pongo un ejemplo. Yo llego a la Universidad Corporación Americana y en el salón de clase se fue la luz y se me cae un cheque y el cheque va dirigido al portador. Cualquiera de esas personas que se encuentren ese cheque que yo haya endosado al portador, cualquiera lo puede hacer exigible, cualquiera puede llenarlo, porque va dirigido al portador. Puede ser la persona inclusive que se haya cambiado el componente sexo en el documento de identidad, la persona que se identificó con su documento de identidad puede hacer exigible ese título de valor, título de valor siempre y cuando diga que el endoso es al portador. Eso es lo que es el endoso al portador, que va dirigido a cualquier persona que lo tenga, poseedor de ese título de valor.